Richard Ramírez, conocido también como el acosador nocturno, de origen estadounidense, fue un criminal en serie y agresor íntimo que privó de la vida a más de 12 personas. Ramírez recibió el apodo de acosador nocturno o merodeador nocturno, que solía atacar a las víctimas en sus casas en horas de la madrugada. Los crímenes cometidos por Richard Ramírez los llevaría a cabo entre los años de 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles, California. El modus operandi para perpetrar sus delitos careció de un método en particular, por lo que no era identificable en ese aspecto. El acosador nocturno abusaba a sus víctimas y luego las terminaba de forma salvaje. Bienvenidos a Historias Cronológicas. El nombre del acosador nocturno elegido por sus padres al momento de nacer fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Este nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero de 1960. Sus padres Mercedes Muñoz y Julián Ramírez eran inmigrantes mexicanos. El matrimonio entre Mercedes Muñoz y Julián Ramírez fue bastante conflictivo. El padre de Ramírez era trabajador de una empresa ferroviaria. Era un hombre violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus hijos. Richard Ramírez en su niñez estuvo inmerso en un ambiente violento, dadas las múltiples palizas que le propinaba su padre. Siendo aún muy pequeño, tuvo un accidente en el parque, donde recibió un duro golpe en la cabeza que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le duraría hasta el periodo de la pubertad. Richard nació en el seno de un matrimonio disfuncional. Tuvo severos conflictos en su niñez, dado el carácter maltratador y golpeador del padre, y unido a esto, sería fuertemente influenciado por su primo de nombre Mike, el cual fue un militar que había servido en la guerra de Vietnam. El primo de Richard solía contarle anécdotas sobre las diversas torturas y mutilaciones que había realizado a diversas mujeres vietnamitas, y además le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como el abuso íntimo a las mujeres, torturas y privaciones de la vida. También le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Richard Ramírez y su primo Mike establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas sobre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las duras palizas que el primo Mike solía propinarle a su esposa, y le hacía sentir un cierto morbo. Teniendo Richard 13 años de edad, sería testigo presencial de la privación de la vida cometido por Mike sobre su esposa. Tras una acalorada discusión, Mike, totalmente poseído de la ira, tomó su escopeta y le disparó a su esposa en la cara, terminándola instantáneamente. Mike fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio donde alegaría que, al momento del crimen, se encontraba intoxicado. El primo Mike se convertiría desde allí en la más fatídica influencia que tendría Ramírez. Bajo la influencia de su primo Mike, Richard iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal, cuando se drogaba junto a su primo Mike. Ambos salían a la calle a robar para poder comprar droga, y desde allí comenzarían los desmanes y actos criminales de Ramírez. Ya para el año de 1977, Richard Ramírez, con apenas 17 años de edad, sería encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores. Más tarde, en el año de 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional con cargos. Tiempo después se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, Richard se había convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores, como el robo. Más adelante se volvería un experto en el manejo de las armas de fuego y pasaría a formar parte de una secta satánica. En el año de 1983, Richard regresa de nuevo a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena duraría 1 año, pero el abusador nocturno nunca vería como opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo sustancias tóxicas y cometiendo delitos, que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Cuando Richard Ramírez comienza a cazar a sus víctimas para abusar de ellas y posteriormente privarlas de la vida, su primer crimen ocurrió el 28 de junio del año 1984. Richard Ramírez, tras consumir cocaína, salió en su coche
y se detuvo en la calle Glassell Park, en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad con el nombre de Jenny Binkow. Ramírez entró por la ventana y atacó a la anciana, abusando de ella para luego apuñalarla, dándole múltiples laceraciones que le ocasionarían el fallecimiento. El segundo crimen ocurrido fue el 17 de marzo de 1985. Ramírez, en horas de la noche, merodearía la casa de una joven de 22 años de edad llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios, Dale Okazaki. Richard entró en el garaje de la casa de María y le disparó para terminar con la vida de la chica de forma instintiva. En el momento en que Ramírez le dispara, levanta la mano donde llevaba las llaves del coche, y en ese momento la bala rebota en las llaves, y la víctima se deja caer al suelo, fingiendo su muerte. Por lo que cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Okazaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se esconde, pero debido al nerviosismo se asoma, y el delincuente le da un disparo terminando con la joven. Con este crimen ya Richard Ramírez habría despertado la locura que llevaba adentro, y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en esa misma noche, se encargaría de privar a la joven Tsai Lian-yu. Habiendo pasado tan solo 10 días del cruento ataque ocurrido el 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes, Ramírez termina a Vincent Zazara, de 64 años de edad, y Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez entra al hogar de los Zazara y privó de un disparo a Vincent. Posteriormente se encarga de abusar a Maxine, para luego ponerle fin a su vida, apuñalándola hasta sacarle los ojos. Cuando el criminal fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima, estando aún con vida. Ya para ese entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial, el cual no obtenía resultados. Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora para ejecutar sus delitos, ya que este solía cambiar el tipo de armas para cometerlos: puñales, armas de fuego, entre otras cosas más. Además, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no lo hacía. Por tal razón, este caso resultó complejo y obstaculizador para las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades competentes. En el año de 1985, Ramírez nuevamente sale al ruedo a atacar nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos, cuyos nombres eran William y Lily Doi, de 66 y 63 años de edad. Como era su costumbre, Ramírez irrumpe en la casa del matrimonio a la medianoche, donde le da un disparo al anciano, y en ese momento su esposa comienza a gritar en su habitación. El criminal la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la lleva de nuevo a la habitación, donde abusa de ella. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero ya para ese momento Ramírez había escapado. Tristemente, William Doi no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que en adelante esta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del perpetrador. El ataque a la pareja de ancianos se conocería rápidamente en toda la ciudad de Los Ángeles, alarmando con esta noticia a toda la comunidad, la cual desataría la histeria colectiva de sus habitantes. Un mes después de haber cometido este delito, Ramírez asalta el hogar de Malvia Keller, de 83 años de edad, y Wolf Blanche, de 80 años de edad, privándoles de la vida salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida. Y este acto lo repitió con Wolf, a la que además de golpear salvajemente, también abusó de ella. Las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen, del cual solo una lograría sobrevivir. Ramírez, un día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas, encuentra una nueva víctima, de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. El sujeto entró por la ventana de la casa de Ruth, donde se encargó de esposar a su hijo y lo encerró en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto, y espontáneamente le entregó al criminal su dinero y sus joyas. Sin embargo, luego de recibir esto, procedió a atacar a la mujer para posterior abusar de ella.
Ramírez después huyó del sitio, dejando con vida a Ruth, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva del abusador nocturno, ya que con las descripciones de la víctima, la policía realizaría el primer retrato hablado de Ramírez. En los meses posteriores, el número de crímenes de Ramírez aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, abuso, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por él mismo. Debido a la cacería que comienza la policía de Los Ángeles con el retrato hablado de Ramírez, este se vería obligado a huir, mudándose a la ciudad de San Francisco, donde encontraría nuevas víctimas. El 24 de agosto de 1985, Ramírez ataca a William Carnes y a su novia. Él hiere de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica, abusando de ella. Luego de consumado el horrible hecho, la chica llamó al 911. Simultáneamente, un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía, la cual logra encontrar el vehículo, pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones policiales prosiguieron y se encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontrarían el rostro del sujeto. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó, y en ese momento la policía tuvo que intervenir, ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraba. Richard Ramírez, conocido como el abusador nocturno, fue sentenciado en el año de 1989 a pena de muerte, e inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quentin, en California. Sin embargo, debido a las muchas apelaciones, esta no llegó a consumarse. Finalmente, Richard Ramírez fallece por insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013, a los 53 años de edad. Richard Ramírez privó de la vida a 14 personas entre los años de 1984 y 1985. Este criminal no tenía un modus operandi específico para llevar a cabo sus delitos, lo cual hizo más difícil la tarea de los investigadores y la aplicación de técnicas de perfilación criminal. A este temible criminal no le importaba nada, en ocasiones, dejar objetos que lo incriminasen en los delitos que cometía, ya que él consideraba que estaba protegido por el mismo diablo. Esto daba lugar a escenas del crimen organizadas y desorganizadas, lo cual lo hace un asesino atípico, y en el año de 1989 fue sentenciado a pena de muerte, momento en el que afirmó: "Lucifer está entre nosotros". Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.